Muy buenas noches, licenciados, compañeros. En esta noche vamos a hablar acerca de un tema que es de mucha importancia en nuestra carrera y vamos a comenzar pues diciendo que somos el grupo número 1 y empezaremos a hablar acerca de la NIA 240, que nos habla acerca de las responsabilidades del auditor en auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Es importante, antes de entrar de lleno en este tema, definir qué es fraude. Fraude es un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. Este es el concepto que nos habla de qué es fraude. Ahora, para comenzar con este tema del caso, nos plantea la siguiente pregunta, que nos dice qué pasos debe seguir el auditor para evaluar el riesgo de fraude en Tecnoglobal S.A. según la NIA 240. Es importante analizar esta pregunta porque el caso nos habla de cómo podemos evaluar el riesgo. La NIA, en la sección 240, en los requerimientos del auditor, dice que el auditor tiene que realizar indagaciones ante la dirección sobre 3 puntos importantes a mencionar. Uno, la valoración realizada por la dirección del riesgo de que los estados financieros puedan contener incorrecciones materiales debido a fraude, incluida la naturaleza, la extensión y la frecuencia de dichas valoraciones. Dos, el proceso seguido por la dirección para identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude en la entidad, incluido cualquier riesgo de fraude específico que la dirección haya identificado o sobre el que haya sido informado, o los tipos de transacciones de saldos contables o información a revelar con respecto a lo que sea posible que existe un riesgo de fraude. Ahora, mencionar el tercer punto es importante en su caso porque la comunicación por la dirección a los responsables del gobierno de la entidad de los procesos dirigidos a identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude. Es importante mencionar que en su caso, la comunicación por la dirección, los empleados, de su opinión relativos o a las prácticas empresariales al comportamiento ético. Lo que llama la atención de estos puntos es que se le tiene que dar un seguimiento. Entonces, que ese es lo que el auditor evalúa o cómo mide el riesgo de fraude. Ahora, en esa línea nos hace la siguiente pregunta en el caso. ¿Cómo debe el auditor elaborar cómo debe el auditor, perdón, abordar las irregularidades observadas en los asientos de diario? Ahora, ¿qué nos dice la NIA 240 con respecto a esta pregunta? Ok, la forma de abordar la NIA nos habla que el auditor debe mantener el escepticismo profesional. Ahora, ¿qué es ese escepticismo profesional? Es importante saberlo porque escepticismo profesional es más que todo la actitud que implica una mentalidad inquisitiva, una especial atención a las circunstancias que pueden ser indicativas de posibles incorrecciones debido a errores o fraude y una valoración crítica de la evidencia de la auditoría. Ahora, entonces, ¿cuál sería la postura? Es eso. Mantener el escepticismo profesional requiere cuestionarse continuamente si la información y la evidencia de auditoría obtenida indican que puede existir una incorrección material debido a fraude. Esto incluye que debe tener en cuenta la fiabilidad de la información
que va a utilizarse como evidencia de auditoría y los controles de ejercicio sobre su preparación y mantenimiento, cuando sea relevante debido a las características del fraude. Entonces, eso nos lleva que el caso nos menciona sobre esas irregularidades en los asientos, cómo debe reaccionar. Ahora, en el punto número 3, es importante mencionar porque nos da una continuidad y nos dice, ¿qué importancia tiene el escepticismo profesional en este caso? Bueno, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque el escepticismo profesional, como ya lo vimos, es una mentalidad inquisitiva del auditor. Es especialmente importante a la hora de considerar los riesgos de incorrección materiales debido a fraude. Ahí es muy importante el escepticismo profesional. En el caso nos habla del estilo de vida que tiene ciertas personas clave del departamento de contabilidad, que no van acorde a sus salarios declarados. Esta situación se analiza de un punto crítico, de un punto analítico al cual le llamamos escepticismo profesional. ¿Qué es lo que nos hace esto? Eso es como algo que el auditor debería de tener. No es que haya tal vez fraude o que los empleados o el gobierno de entidad o los socios o alguien de la empresa esté cometiendo fraude, sino que da una alerta al auditor que hay cosas que no concuerdan. Yo trabajé casi 4 años como auditor y dentro de eso, pues el escepticismo profesional fue muy importante porque uno no es que haya un problema o haya un error o un fraude y uno viene y grita a los cuantos aquí hay un fraude. Lógicamente que no, sino que tiene que ser, como dice la palabra, profesional, porque es algo que se tiene que tener en confidencialidad. ¿Qué pasa? Me tocó ver gente que extraía de tiendas productos, gente que se robaba el dinero de caja. Entonces, esas cosas, uno las detectó, no porque uno ya sabía que estaban cometiendo fraude, sino que se detectó mediante un escepticismo profesional, perdón, analizar y decir por qué esto lo están haciendo así. Entonces, al analizarlo desde otro punto o de otro panorama, se entendía que como que no concordaba aquello hasta que se llegó a la conclusión o a la auditoría arrojó que estaba cometiendo un fraude. Entonces, esta es la parte que yo tenía para hablarles de la NIA 240 y ahorita lo voy a dejar con mis compañeros que les van a hablar más acerca de estas NIAs que son bien importantes en nuestra carrera. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Les voy a hablar del caso número 2 del examen 3. Esta trata de la NIA 315, que trata de la identificación y evaluación de riesgo de error material mediante incomprensión de la entidad y su entorno. Este caso trata de que la empresa Innovates Limitada está siendo auditada por primera vez por la firma Auditores Globales de Innovates, y esta ha desarrollado varios productos tecnológicos innovadores y recientemente ha expandido sus operaciones a nivel internacional. En este caso, el auditor encargado necesita entender la entidad y su entorno, así como sus controles internos para identificar y evaluar los riesgos de errores materiales. Tenemos una pregunta que dice que cuáles son los pasos claves que debemos de seguir para entender la entidad y su entorno según la NIA 315. Como paso número 1 tenemos la comprensión de de la entidad y su entorno. En esta tenemos la naturaleza de la entidad, que trata de examinar la estructura de la empresa. En este el auditor debe hacer el desarrollo de los productos tecnológicos innovadores y la expansión de
de nuevos productos. También tenemos que el entorno, el legal, entender el marco regulador y normativo que afecta a la compañía Innovatech, incluyendo leyes locales e internacionales. También tenemos que también trata del objetivo legal y entender el marco regulador y normativo. Identificar los objetivos estratégicos como la expansión internacional y lo relacionado, por ejemplo, con la propiedad intelectual y la competencia tecnológica. En el siguiente paso tenemos que la comprensión del control interno. En ella tenemos componentes del control interno, que esto trata de evaluar el ambiente de control y el proceso de evaluación. En ello dice que el auditor debe entender cómo implementar estos controles. Y finalmente la identificación de los controles para la auditoría. En este caso, se debe determinar que los controles son muy relevantes para la evaluación, como los relacionados con la gestión tecnológicos y también los financieros. Los dejo con la compañera Osiris, que nos va a hablar de la pregunta número 2. Gracias. Buenas noches, ingeniero y compañero. Siguiendo con el caso número 2, nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo debe el auditor identificar y evaluar los riesgos de error material? Y la NIA nos responde que el auditor debe identificar y evaluar los riesgos de error material a través de los siguientes procedimientos. Número 1, identificación de riesgo, que tiene como punto identificación de riesgo en las afirmaciones. Esto es evaluar riesgos que afecten las informaciones sobre clases de transacciones, saldos de cuentas e información financiera relacionada, como el riesgo de valoración incorrecta de activos intangibles. El otro punto nos dice consideración de riesgos de fraude, que esto es identificar riesgos de fraude tanto en la declaración de resultados como en la apropiación indebida de activos. Por ejemplo, el riesgo de manipulación de resultados para impresionar a inversionistas durante la expansión internacional. Punto número 2, evaluación de riesgo. Evaluación de el impacto y la probabilidad. Esto nos dice que se trata de evaluar la magnitud y probabilidad de los riesgos identificados, considerando si son riesgos significativos que requieren una atención especial en la auditoría. También, como siguiente punto, respuesta a los riesgos, diseñar procedimientos adicionales de auditoría para abordar los riesgos evaluados. Por ejemplo, realizar pruebas sustantivas específicas en áreas de alto riesgo, como el reconocimiento de ingresos en mercados internacionales. La pregunta número 3 nos dice: ¿qué importancia tiene la discusión entre los miembros del equipo de auditoría en esta etapa? La NIA nos indica que la discusión entre los miembros del equipo de auditoría es crucial en la etapa de identificación y evaluación de riesgos, debido a, número 1, intercambio de conocimientos y experiencias. Esto permite que el equipo comparta conocimientos sobre Innovatech y su entorno, lo cual es esencial para una comprensión integral de los riesgos. Punto número 2, generación de hipótesis sobre riesgos potenciales. La discusión facilita la generación de hipótesis sobre dónde podría existir errores materiales, considerando tanto los riesgos generales como los específicos. Y el último punto nos habla acerca de la coordinación de estrategias y procedimientos, que esto es que ayuda a coordinar las estrategias y los procedimientos de auditoría que se llevarán a cabo, asegurando que todos los miembros del equipo comprendan y estén alineados respecto a cómo abordar los riesgos identificados. Y pues de nuestra parte, este fue el análisis del caso 1 y 2, del examen. Gracias por su atención.